Buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Un momentito, por favor. Ok, vamos a continuar con esta clase. El día 28 estuvimos liberados por el tema de la fiesta patria de nuestro país. Y hoy día continuaremos. Estamos viendo la tabla de reconocimiento de invalidez parcial. En caso de sordera total e incurable de ambos oídos, el 50%, pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal, 40%, sordera total e incurable de un oído, 15%, ablación de la mandíbula inferior. Esto quiere decir que desaparece la mandíbula inferior, se desaparece totalmente, ¿no? Se corta o tienes un accidente, 50%. En el caso de los miembros superiores, ¿no? Derecho e izquierdo, obviamente aquel que es zurdo va a predominar como si fuera el porcentaje de derecho y viceversa. El que es derecho, obviamente se mantendrá este porcentaje, pero aquel que es zurdo va a asumir, ¿no?, el porcentaje que corresponde acá al lado derecho, ¿ok? Pérdida de un brazo arriba del codo, 75 al 60, pérdida de un antebrazo hasta el codo, 70, 55 y así sucesivamente, hasta la pérdida del dedo meñique del 6 al 4%. Luego tenemos los miembros inferiores, ¿no? Pérdida de una pierna por encima de la rodilla, 60%. Pérdida total de cualquier dedo, cualquier P, 4%. Va bajando estos porcentajes. Por pérdida total, tiene que entender que se trata de la amputación o la inhabilitación funcional definitiva del órgano o los miembros lesionados. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional, pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70% de la que correspondería por la pérdida total del miembro u órganos afectados. La pérdida de la falange de los dedos será indemnizada solo cuando se produzca por amputación total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que corresponda por la pérdida del dedo entero si se tratare del pulgar, y a la tercera parte por cada falange si se tratare de otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u órgano perdidos, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. La indemnización de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituirán una invalidez permanente, será fijada
en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos. En caso de constar en la solicitud que el asegurado ha declarado ser zurdo, se invertirán los porcentajes de la indemnización fijado por la pérdida de los miembros superiores. Incapacidad temporal. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización diaria contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico, a reserva de las prescripciones abajo estipuladas y hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose los días de deducible que se hubieran pactado en las condiciones particulares, sin que en ningún caso pueda exceder de 365 días. En caso se hubiera contratado el presente seguro sin deducible, la indemnización diaria empezará a computarse desde el inicio del tratamiento médico respectivo hasta el fin de dicho tratamiento, sin que en ningún caso pueda exceder los 365 días. Gastos de curación. La aseguradora reembolsará hasta la cantidad establecida en la póliza los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis que fueren necesarios, no así aparatos ortopédicos o implementos de uso externo. 5. Gasto de sepelio. En caso de fallecimiento de un asegurado a consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, se pagarán los gastos incurridos por los siguientes conceptos: ataúd, nicho perpetuo, capilla ardiente, carroza, carros para flores y cargadores. Perdón. Para el pago de este beneficio, se deberá presentar la partida de defunción y las facturas originales de los gastos. Liquidación del siniestro. Los pasos son: recepción del siniestro, revisar la situación de la póliza y cobertura y también los pagos, generar reserva de acuerdo a cobertura y solicitar el apoyo de auditoría médica para la calificación del siniestro, causa, tipo de accidente, grado de invalidez y tiempo de incapacidad. Evaluación técnica del siniestro, las causas, exclusiones, estimar indemnizaciones y evaluar las coberturas afectadas. Si el siniestro técnicamente procede, se tiene que liquidar según las condiciones de la cobertura. Los documentos requeridos en caso de muerte accidental: declaración de accidente, certificado de médico de defunción, certificado de necropsia completa, atestado policial, dosaje etílico, sucesión intestada, partida de nacimiento de hijos menores de edad, copia de DNI de mayores de edad, boleta de pago, si la póliza es a base de planillas o de sueldos o salarios. En caso de invalidez permanente, total o parcial, la declaración de accidente debidamente llenado y firmado por el accidentado y médico tratante, y el informe del médico tratante en el cual esté consignando el grado de invalidez, que sea graficado. Para gastos de curación, basta la declaración de accidente y los documentos sustentatorios del total de gastos, honorarios profesionales, exámenes y análisis auxiliares, medicinas y rehabilitación, etc. Consideraciones importantes: concurrencia de invalidez permanente, incapacidad temporal y muerte. Un mismo accidente no dará derecho acumulativamente a indemnizaciones para muerte e invalidez permanente. Por consiguiente, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez permanente, la compañía deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por invalidez permanente. Si el asegurado sufriera varios accidentes sucesivos durante la vigencia de la póliza, las indemnizaciones fijadas por invalidez permanente no podrán exceder en conjunto del 100% de la suma asegurada por este concepto. Pero las indemnizaciones por incapacidad temporal y gasto de curación se pagará independientemente y sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda corresponder
para casos de muerte y o invalidez permanente. Un momentito, por favor. Ok, vamos a lo que es lo correspondiente al seguro de SCTR. Un ratito, por favor. Ok, vamos a ver lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo? Es el que otorga una cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud, que desempeñan actividades de alto riesgo según la clasificación de la ley. Este seguro es de naturaleza obligatoria y es pagado totalmente por la entidad empleadora. ¿Quiénes tienen la cobertura del seguro de trabajo de riesgo? La totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual desarrollan las actividades de alto riesgo. Asimismo, todos los demás trabajadores de la empresa que no perteneciendo a dicho centro de trabajo se encuentren regularmente expuestos al riesgo por razón de sus funciones. ¿Quiénes deben contratar este seguro? Este seguro tiene que ser contratado por todas las empresas que desarrollan las actividades de alto riesgo señaladas en el anexo número 5 del Decreto Supremo número 009-97, reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Las actividades de alto riesgo cubiertas son pesca, petróleo, gas natural, extracción de minerales y otros materiales, tabaco, textiles, cuero, madera y corcho, químicos industriales, carbón, plásticos, vidrios, minerales no metales, hierro y acero, metales, construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, transporte aéreo, servicios médicos y odontológicos, sanidad veterinaria. Antecedentes y base legal. Antes de 1971, el régimen de aseguramiento era voluntario y estaba a cargo de las compañías privadas de seguros. A partir de abril de 1971, con el decreto ley 18846, la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era mediante el seguro social obligatorio. Las tasas eran del 1% al 12.2%. En diciembre de 1992, según decreto ley 25897, la ley de la creación del sistema privado de administración de fondos de pensiones derogó en su 16ª disposición final y transitoria el decreto ley 18846 y los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaron a cargo de la compañía de seguros. En mayo de 1993, según la ley 26183, se restablece la vigencia del decreto ley 18846 con sus normas reglamentarias, complementarias y conexas. El régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales queda a cargo del IPSS. Las contingencias ocurridas entre la derogatoria y el restablecimiento quedan a cargo de quien cubrió el riesgo. Luego, en mayo de 1997, mediante la ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, se crea el seguro de trabajo de riesgo y deroga el decreto ley 18846. ¿Qué coberturas otorga el seguro complementario de trabajo de riesgo? La primera cobertura que otorga es la prestación de salud a cargo del IPSS o la EPS. Luego, la segunda es la pensión de invalidez, de sobrevivencia y de gasto de sepelio, a cargo de la ONP
o de las compañías de seguros autorizadas. ¿Qué características tiene el seguro de trabajo de riesgo? Es una cobertura adicional al Seguro Social de Salud de libre contratación, asegurados facultativos. Es obligatorio para las empresas cuyas actividades son calificadas como de alto riesgo. Está a cargo de la entidad empleadora, empresas con trabajadores dependientes, cooperativos, servicios temporales o intermediación laboral. Si la entidad empleadora no asegura a sus trabajadores expuestos a riesgo y estos sufren algún accidente o enfermedad profesional, serán ESalud y la ONP las entidades encargadas de brindar las prestaciones de salud y económicas que tengan lugar para posteriormente replicar contra la entidad empleadora por el costo de las prestaciones que otorgaron. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratado el trabajador, causadas por acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los medios de una manera cierta. También se entiende como accidente de trabajo en ejecución de órdenes de la entidad empleadora o bajo su autoridad, antes, durante o después de la jornada de trabajo en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora, por acción de la entidad empleadora, sus representantes o tercera persona durante la ejecución del trabajo. ¿Qué no se considera un accidente de trabajo? El trayecto del domicilio al centro de trabajo y viceversa. Una situación intencional creada por el propio trabajador. Incumplimiento de órdenes específicas del empleador. Durante permisos, licencias, vacaciones. En suspensión del contrato de trabajo. Cuando haya mediado uso de alcohol y estupefacientes. Cuando esté durante la guerra civil o internacional, motín, conmoción contra el orden público y terrorismo. Cuando haya una convulsión de la naturaleza o se trate de fusión o fisión nuclear. ¿Qué se entiende por enfermedad profesional? Es todo estado patológico que ocasiona incapacidad temporal permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Acá me detengo un rato y podemos mencionar como una enfermedad profesional, ¿no? Como ejemplo de enfermedad profesional, la que sufren los trabajadores, los mineros que están en las minas de socavón, ¿no? Que están metidos en los túneles. Normalmente esas personas se suelen enfermar, ¿no? De los pulmones. Es una enfermedad que ya está detectada, ¿no? Es un riesgo latente que sufren estos trabajadores, ¿no? Entonces, frente a esta enfermedad, el seguro SSTR tiene la potestad de poder cubrir esa enfermedad profesional. ¿Qué comprende la cobertura de salud a cargo del IPSS o EPS? Prevención, prestaciones de asistencia, asesoramiento preventivo, promocional en salud ocupacional, atención médica, rehabilitación y readaptación laboral. La prestación de salud del seguro de trabajo de riesgo no es económica, no. Los subsidios económicos no están comprendidos en el seguro de trabajo de riesgo, pues son por cuenta del Seguro Social de Salud y para los siguientes casos: incapacidad temporal, maternidad y lactancia. ¿Qué beneficios otorga la pensión de invalidez? Por el tiempo de incapacidad, la invalidez temporal hasta su recuperación y la invalidez permanente. Por el grado de incapacidad, invalidez parcial menor o igual al 50% o mayor a los 2/3, invalidez total de 2/3. En caso de existir discrepancias respecto al grado de invalidez del asegurado, se elevará el expediente al Instituto Nacional de Rehabilitación, INR,
para que se pronuncie como única instancia administrativa, pero si las partes no quedan satisfechas con el pronunciamiento del INR, podrían acudir a arbitraje al Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, SUSALUD. Todas las demás discrepancias que no sean referentes al grado de invalidez serán elevadas directamente al SECONAR. ¿A cuánto ascienden las pensiones de invalidez? Invalidez parcial permanente, menor al 20% o mayor al 50%. Indemnización de 24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una invalidez permanente total. Invalidez parcial permanente, mayor al 50% o menor al 66.67%. Pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual. Invalidez total permanente, mayor al 66.67%. Pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración mensual. Invalidez total permanente, incapacitado para cualquier trabajo remunerado y dependiente de otra persona para movilizarse o realizar funciones esenciales para la vida. Pensión vitalicia mensual equivalente al 100% de la remuneración mensual. ¿Cuándo se inicia el derecho a las prestaciones de invalidez? El derecho a las prestaciones de invalidez del seguro complementario de trabajo de riesgo se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio. Son 11 meses y 10 días consecutivos posteriores a los 10 días de incapacidad a cargo del empleador por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social. ¿Qué otros beneficios tiene esta cobertura de pensión de invalidez? Un momentito, por favor. Un par de... Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir. ¿Qué otros beneficios tiene esta cobertura de pensión de invalidez? Otro de los beneficios de este seguro es que no se puede establecer carencias ni copagos a cargo del trabajador. O sea, el trabajador no gasta ni un sol. ¿Quiénes son los beneficiarios en este seguro? El cónyuge o concubino, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, padre y o madre inválidos, padre y o madre mayores de 60 años y dependientes económicamente. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivencia? Es la prestación económica que se otorga a los beneficiarios del trabajador que haya fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional o que haya estado percibiendo una pensión de invalidez por dichas causas. ¿A cuánto ascienden las pensiones de sobrevivencia? Para el cónyuge o conviviente sin hijos, el 42%. Para cónyuge o conviviente con hijos, 35%. Hijo menor de 18 años o hijo inválido mayor de 18 años incapacitado para el trabajo en forma total y permanente, 14%. Pares con invalidez total o parcial mayor del 50% o que tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del causante, 14%. El máximo a indemnizar siempre será el 100%. Los porcentajes se aplican a la remuneración mensual del trabajador asegurado. ¿Cuál es la remuneración mensual del trabajador? Es el promedio de las remuneraciones asegurables percibidas por meses al siniestro debidamente actualizados por el IPC. Estas remuneraciones tienen un tope de ley similar al vigente del sistema privado de pensiones, tanto efectos del aporte como de las prestaciones.
Ejemplo práctico de cálculo de una pensión de sobrevivencia. La remuneración promedio de un trabajador es 1.000 soles, ¿no? Tiene un beneficiario que es cónyuge y tiene un hijo. El cónyuge tiene una edad de 30 años, el hijo tiene 8. La expectativa de vida del cónyuge es de 75 años. Por lo tanto, se considera que el cónyuge recibirá una pensión durante 45 años. Al hijo se le da la pensión hasta que cumpla la mayoría de edad, o sea, sería, si tiene 8 años, 10 años más de pensión, ¿no? El porcentaje que le toca al cónyuge es el 35% y al hijo el 14%. Entonces, la pensión será el 35% de 1.350 para el cónyuge y el 14% de 1.140 para el hijo. Multiplicado por la cantidad de años, nos daría un total de 189.000 soles para el cónyuge y 16.800 para el hijo. Un costo total de 205.800 soles. ¿En qué consiste la prestación de gastos de sepelio? Es una prestación dineraria otorgada a fin de cubrir los gastos de sepelio del trabajador que fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La prestación de gastos de sepelio corresponden a la persona natural o jurídica que incurrió en los mismos. El monto de la prestación está en función a un tipo referencial de sepelio, cuyo monto máximo es similar al determinado por ley del sistema privado de pensiones, el cual es reajustado mensualmente, tomando como base el índice de precios al consumidor IPC a mayo de 1993. Ok, con esto estamos concluyendo, ¿no?, lo que es seguro de SCTR o seguro complementario de trabajo de riesgo y también el seguro de accidentes personales. Perdón. Arnulfo, Víctor, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Qué tal? Hola Julio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que todos se encuentren bien. Deseo en realidad que se sigan cuidando, estimados alumnos. Yo siempre voy a estar dispuesto a apoyarlos. Si ha habido algún tipo de atraso, cuenten conmigo. Yo estoy para apoyarlos en todo. Coordinen directamente conmigo, ¿no? En el caso de atrasos, por favor, invoco a todos aquellos que están atrasados porque he visto bastante atraso en este grupo, ¿ya? Así que les doy la oportunidad de poder coordinar conmigo. ¿Alguna consulta, reflexión, comentario referente a lo que es accidentes personales o el SCTR, Víctor o Arnulfo? Julio, no, referente al tema, yo hoy día me es un poco familiarizado, ¿no? Porque es un tema que yo le estoy ¿Manejas? dentro del campo laboral. Sí, lo estamos manejando. Más bien sobre el tema, sí, yo tengo pendientes tareas, Julio. Sí. Yo a partir de este mes de agosto ya dispongo un poco más de tiempo Ya. y yo me voy a poner al día. Correcto, de Julio, no se preocupe. Correcto. Cualquier cosita yo te voy a llamar de todas maneras. Te voy a estar ahí haciendo unas consultas. Directamente, Arnulfo, estoy para servirlo, ¿ya? Te agradezco bastante, Julio. Muchísimas gracias a esa aptitud. Ya, gracias, Arnulfo. Víctor, ¿todo bien? Todo mejor, como siempre, la garrapera, pero mejorando justamente de salud, yo me estoy poniendo al día. Y bueno, lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, sí lo veo, inclusive me piden lo que es la inclusión de trabajadores. Bueno, hay un costo, tú sabes, de 35, dependiendo de la compañía de seguros, o si no es la inclusión, es el, ¿cómo se llama? El que entra uno y sale otro sin costo, tiene un nombre, se me está yendo a la cabeza ahorita. Ya. Permuta, la permuta, ¿no? permuta, la permuta de un trabajador. Cuando iba a entrar un trabajador ya no entra y va a entrar por otro, ¿no es cierto? Así es, eso he estado viendo el mes pasado, inclusión también bastante. Bueno, sí, más o menos puedo decir que sí sé el tema, pero igual, uno nunca termina de aprender, ¿no? Siempre tiene que aprender más. Así es, Víctor. Todavía más. Como Okay. te comenté una vez, tuve el tema del SCTR, donde un cliente vinieron al principio, ¿te acuerdas que te comenté que habían fallecido, que estaban hospitalizados por COVID y lamentablemente no lo coberturaba por el COVID, porque su trabajo no era relacionado a lo que realmente, o sea, no era médico ni enfermera para que le puedan coberturar, ¿no? Era un chofer de cisterna, ¿no?
y tuve problemas con ellos, ¿no? Pero ya al final se solucionó, ¿no? Qué bueno, Víctor, qué bueno, estimados. Ok, bueno, yo lo voy dejando ya liberados para que puedan avanzar con las tareas. Igual reitero a todos aquellos que estén atrasados y puedan ver este video, y estoy a su disposición. Coordinen conmigo, llámenme por teléfono, mándenme WhatsApps, yo siempre les voy a contestar y yo no me voy a molestar porque me viene alguna comunicación, al contrario. Yo quiero que estén al día y todos vayamos de la mano y terminemos juntos esta certificación. De mi parte, les agradezco el día de hoy su atención. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho en familia. Ya nos vemos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Ok, Julio, gracias. Cuídense, buenas noches. Se estoy llamando. Gracias.